¿Saben qué es lo malo de que Bitcoin haya sido aprobado como moneda de curso legal en El Salvador? Lo malo es que... Y bueno, que parece ser que han terminado las malas noticias para Bitcoin de parte de Grayscale. En este video te cuento el porqué, ya que les traigo una nota fascinante sobre el estado actual de la venta de Bitcoin de parte de Grayscale Bitcoin Trust, que es el ETF de Grayscale. Y la noticia proviene nada más y nada menos que de JP Morgan, ya que sugiere que las masivas ventas podrían estar llegando a su fin. En este momento pues les cuento con más detalles a qué se refiere. Según los analistas de JP Morgan, alrededor de 4.300 millones de dólares ya han salido de GBTC, indicando que la toma de ganancias podría haberse reducido en gran medida. Parte de esos fondos, aproximadamente 1.300 millones de dólares, se han trasladado hacia otros ETFs de Bitcoin con beneficios más atractivos. Ya hemos visto cómo Grayscale no ha parado de vender, mientras que otros ETFs no paran de comprar. Y a pesar de las ventas masivas que llevaron a GBTC a desprenderse de más de 100.000 Bitcoins, siguen siendo el ETF con más Bitcoin. Esto lo hablábamos el día de ayer. Y no solo siguen siendo el ETF con más Bitcoin, es que están por encima de todos en cuanto a tenencias de Bitcoin. Y parece ser que estas ventas no es que ellos quieran deshacerse de Bitcoin, sino que la reciente caída en el precio de Bitcoin, que experimentó una depreciación del 20%, fue influenciada no solo por la salida de GBTC, sino también por el inesperado vendedor que apareció en el mercado, o sea, el exchange FTX, que se deshizo de alrededor de 1.000 millones de dólares de GBTC. JP Morgan señala que las salidas de GBTC podrían persistir si el fondo no reduce sus tarifas, que actualmente son las más altas entre todos los ETF de Bitcoin, por eso es que puede ser uno de los menos interesantes, alcanzando un 1.5% de tarifa o de comisiones en su ETF. Y dado esta gran tarifa, pues otros ETF se vuelven mucho más atractivos para los inversionistas. ¿Será en serio que estamos presenciando el fin de las ventas de GBTC? ¿Cómo afectará realmente esto al mercado de Bitcoin? El hecho de que ellos dejen de vender mientras que los otros ETF siguen acumulando y contrarrestando estas ventas podría ser muy positivo, ya que el precio, a pesar de las ventas importantes de GBTC, si los otros ETF continúan acumulando y GBTC deja de vender, Bitcoin podría recuperar incluso los precios que tenía antes de la aprobación de los ETF, hablando de 46.000 dólares o incluso acercarse a los 49.000 y superarlos si los ETFs continúan acumulando en tiempo récord. En el canal pues hemos mencionado que los 39.000 a los 38.000 o 37.000 dólares eran las mejores oportunidades para comprar en gráfico diario. Y Bitcoin ha recuperado incluso los 42.000 el día de hoy. Vamos a pasar al análisis técnico para ver qué nos dice el gráfico con respecto a esta subida. ¿Saben qué es lo malo de que Bitcoin haya sido aprobado como moneda de curso legal en El Salvador? Lo malo es que ya está empezando a comportarse como salvadoreño, o bueno, como mi juventud, porque nosotros somos así. Parece que no va a llegar y al final termina haciendo su rebote a última hora, ¿no? Bueno, no todos los salvadoreños somos así, pero parece ser que Bitcoin, después de que ya se nos había girado a la baja, que ya estaba cerca de tocar la zona de venta, termina girándose a la alza nuevamente para dar su rebote de gráfico de 4 horas. No tuvo un retroceso en gráfico de 4 horas, al final terminó girándose al alza nuevamente y no fue a buscar mi zona de trade de gráfico de 4 horas en un nuevo mínimo. Entonces vamos a ver qué nos dicen las diferentes temporalidades, porque este movimiento, ¿será que es simplemente un rebote de gráfico de 4 horas para continuar con estructura bajista o es el inicio del rebote de gráfico diario? Pues vamos a revisar diferentes temporalidades, empezando con gráfico semanal, porque quiero que vean cómo la vela semanal se está recuperando de una forma muy increíble. Es decir, tuvimos un mechazo por encima de la parte alta del rango hasta los 49.000 y ahora hemos tenido un mechazo hasta los 38.500 dólares esta semana,
por lo cual podrían ser únicamente mechazos de liquidación las que hemos estado viendo en las últimas semanas. Es decir, de momento Bitcoin se rehúsa a perder la zona de los $41.000. A 2 días del cierre de la vela semanal podríamos cerrar nuevamente por encima de los 41.300, aunque Bitcoin cayó esta semana a los 38.700. El domingo vamos a revisar la vela semanal para ver qué sucedió al fin, porque la vela se miraba muy negativa y ha terminado recuperando prácticamente el 80% de la caída que tuvo y se encuentra por encima de los $41.000. El patrón de gráfico semanal sigue siendo bajista, así que para los próximos meses pues aún es posible un retroceso que nos haga buscar la zona de compra. Pero si Bitcoin no cae, si pasa el tiempo, entonces podría la zona de compra subir y el precio girarse a la alza en zonas cercanas de $36.000, ¿no? Si la zona de compra sube. Así que aún falta mucho tiempo bajista de semanal, por lo menos no ha seguido subiendo, el patrón se está respetando por lo menos en rango o para detenerse de subir. Vamos a ver gráfico diario. El gráfico diario, nosotros estamos casi que saliendo de la zona de compra. Recuerden que de esta zona de los 42.000 a los 38.000, 39.000 ha sido zona de compra y $37.000. Toda esta zona ha sido de compra para gráfico diario. Y de momento ya estamos viendo intenciones del precio en querer empezar ese rebote de gráfico diario. Al final no fue necesario las barras doradas, parece ser que el precio se está girando a la alza y los retrocesos de gráfico de 4 horas deberían de ser para seguir subiendo a buscar la zona de venta de gráfico diario. Así que gráfico diario de momento es alcista, por lo tanto los retrocesos de gráfico de 4 horas deberían de ser para operar el movimiento alcista de gráfico diario. En gráfico diario hemos estado en zonas de compra, así que yo creo que en gráfico diario no hay duda de que todos aprovecharon la oportunidad porque hubo tiempo para hacer compras en estos niveles, ¿no? Así que eso para gráfico diario. Seguimos esperando que Bitcoin en diario tenga un rebote, buscar la zona de venta, precios cercanos a los $44.200. Vamos a quitar estos niveles de precio de 39 y 37 y estos también, simplemente vamos a dejar el recuadro. Así que gráfico diario, como el MACD es alcista y no estamos en zonas de ventas, habría que esperar a que Bitcoin siga subiendo y llegue a zonas de venta o nos dé un patrón bajista para salirnos de las compras de gráfico diario. De momento es muy pronto para vender, es verdad, Bitcoin ha llegado a 42, pero no está en zonas de venta de gráfico diario, por lo cual hay que esperar a que Bitcoin se acerque por lo menos a precios cercanos de 44.200 o precios cercanos a los $45.800. Así que gráfico diario, hay que esperar todavía. Zonas de venta, si usted lleva compras de gráfico diario, pues de momento no estamos en zonas de venta de gráfico diario. Habría que esperar a que pase más tiempo. Vamos a pasar a ver gráfico de 4 horas. Y aquí el día de ayer Bitcoin nos hizo, bueno, por lo menos a mí me engañó un poquito porque esperaba a que Bitcoin formara una divergencia alcista. Es decir, al girarse el MACD a la baja a partir de el día de ayer y estar la zona de venta tan cerca, pues esperaba que tuviéramos un patrón, el desarrollo de un patrón bajista, como lo tuvimos acá, o como lo tuvimos en esta zona, que toca la zona de venta y cae, toca la zona de venta con patrón bajista y cae. Pues esperaba lo mismo también en esta ocasión, simplemente por estadística, ¿no? Por lo cual, en gráfico de 1 hora se podía buscar una zona para buscar una posición a la baja, ¿no? Ya vamos a pasar a ver gráfico de 1 hora, pero primero vamos a terminar con gráfico de 4. Bien, gráfico de 4 horas de momento no ha cerrado la vela. Es verdad que estamos en una zona de venta FIBO, pero si esta vela no cierra, no se confirma el patrón bajista. Como no hay barras doradas todavía, que en el RSI estamos muy cerca de tocar la sobrecompra, yo diría que a partir de esta zona Bitcoin podría tener un retroceso. Gráficos de 4 horas, pero habría que esperar a que confirme el patrón bajista. Así que para finalizar gráfico de 4 horas, esta no es una zona de posiciones al alza. Más bien, deberíamos de esperar a que Bitcoin busque la zona de compra y a partir de aquí buscar una posición al alza para operar gráfico diario. Hablando de, no sé, la zona FIBO podría estar en esta zona de los 40.300 a los 39.900, más o menos. Pues entonces, cuando Bitcoin tenga un retroceso aquí, buscamos posiciones al alza para operar gráfico diario. Gráfico de 4 horas, en cualquier momento se va a girar a la baja y probablemente el siguiente patrón bajista sí tenga un retroceso, no como este. Y aquí es donde yo les explico que cuando
hay probabilidades de un patrón alcista o rebote de diario, llegará un momento en el que los retrocesos de gráfico de 4 horas no van a funcionar. Entonces aquí por el patrón bajista tendría que haberse dado un retroceso, pero comenzó el rebote de gráfico diario. Así que gráfico de 4 horas a partir de esta zona de los 42.300 a 42.600, vamos a dejarlo así, deberíamos de tener un retroceso. 42.650 a los 42.350 o 42.200, en esta zona deberíamos de ver un retroceso a buscar la zona de compra FIBO, hablando de precios cercanos a los 40.400 y 39.000 dólares, porque ahí debería de estar pasando la zona de compra. Es decir, nosotros ya llevamos un desarrollo bastante importante en gráfico de 4 horas, pero no está confirmado el patrón bajista, por lo cual podríamos subir un poquito más para empezar ese retroceso, ¿no? Y gráfico diario pues podría subir mucho más, hablando de precios cercanos a los 44.200, por lo que si usted lleva compras de gráfico diario, bueno, puede protegerlas, puede tomar parciales, pero en sí todavía nos quedaría, todavía deberíamos de tener recorrido para que gráfico diario siga subiendo. Gráfico de 1 hora, corto plazo, y bueno, el día de ayer nosotros teníamos un patrón alcista en gráfico de 1 hora. Quiero que vean cómo nos encontrábamos más o menos en este nivel. Mencionábamos que el precio podía subir a buscar la zona de venta, 40.100, 200. A partir de ahí podríamos tener un retroceso para entrar en short y operar el retroceso de gráfico diario, ¿vale? Es decir, a partir de aquí, que de hecho yo lo intenté, solo que ya fue muy noche, no logré protegerme a precio de entrada. Pero el precio me dio un beneficio de casi un 1% en ese trade. Cuando ya desperté, pues cuando ya me di cuenta de que Bitcoin había subido a los 41.200 dólares, ¿no? Entonces, aquí pude haberme protegido, ¿vale? Cuando se gira la baja en gráfico de 1 hora, porque después entra el volumen de compras que nos hace subir a donde estamos. Entonces, en gráfico de 1 hora a corto plazo, por esta razón es que podríamos subir más, porque el precio ya pasó su patrón bajista con barras doradas. Es decir, podría dar un rebote y el próximo rebote podría ser con divergencia bajista. A partir de ahí, a partir del próximo rebote de gráfico de 1 hora, debería de empezar el retroceso de 4 horas. Por mi parte, yo creo que eso sería todo. Si el video te gustó, te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.